de la Coparmex, Marcelo Meucci. ¿Cómo estás, mi estimado? Bienvenido. Buenos días a ti, tu auditorio, y aprovecho para felicitarte por este nuevo espacio que estás. Gracias. ¿Cómo ves? Mira, Muy la bien. Plataforma digital. Excelente. Esta sí. En medio de los éxitos. Ayudas a las fallas técnicas, ayudas a todo. No, pero todo bien, muy contentos por todo el respaldo social que hemos tenido. ¿Cuál es tu valoración de lo que está pasando con el transporte, la decisión de la gobernadora? Ya tienes la película. Así es, así es. Mira, nosotros viéndolo desde el punto de vista empresarial, estamos viendo cómo la movilidad es un factor importante para un estado, ¿no? Y obviamente para cualquier ciudad, ¿no? Y eso es parte de la productividad y la competitividad que debemos de tener, ¿no? Ahora sí que en el ámbito de poder realizar nuestras actividades económicas, y obviamente si estamos buscando la atracción de inversión, eso también es algo muy importante, que la gente pueda moverse, que tenga acceso a transporte de buena calidad, y a su vez a transporte con precios accesibles, ¿no? Si bien vemos todo lo que está pasando con la inflación, que empezamos este año, que se detonó la inflación, pues esto va a ser un impacto fuerte también para las familias sonorenses, no un incremento en la tarifa. Es decir, cualquier incremento, dices, lo que está diciendo entonces el Estado, la propuesta de 2 pesos, ¿crees? Pues afecta, obvio, cualquier incremento. Bueno, ahorita lo que se está analizando y la información que tenemos, habría que meterse a los números. Es bien importante entender el análisis, transparentar ese análisis que hizo este Consejo Ciudadano y cómo se están tomando las decisiones. Ahí va a ser bien importante. Porque si bien vamos a subsidiar, va a haber un subsidio porque son recursos al final del día de los sonorenses, ver a quién se va a beneficiar con ese subsidio. El subsidio lo tiene que tener el ciudadano, ¿okay? En caso de que haya subsidio. Y también tenemos que voltear a ver la parte de ir mejorando el servicio del transporte, ir haciéndolo eficiente, ir haciéndolo sustentable, ir haciendo lo que realmente ayude a las familias a poder transitar en nuestras ciudades y que podamos desarrollarnos. Y es en la actividad económica, en la actividad familiar, en la actividad social, en la actividad en todos los aspectos, ¿no? Tenemos que irlo mejorando. Transparencia, entonces, dices. Transparencia, sí. Tenemos el tema también de los recursos que se están usando. Realmente todos los recursos que se le van a invertir a estos subsidios son necesarios ¿para qué? ¿Cuál va a ser el fin? Yo creo que ya estamos en un momento que tenemos que echarnos un clavado, tenemos que ya avanzar en este tema porque es un tema recurrente. Es lo que deberíamos estar haciendo, es enfocarnos, hacer estos análisis, estudios realmente a fondo, aprendiendo de otras experiencias. Y si hay que invertirle dinero a esto, pues hay que aprovechar. Y si se tiene dinero para subsidiar y para el consejo, pues meterlo, a traer agentes expertas y aprender de otra manera, de una manera de cómo hacer las cosas bien. Luis Iribe, para ver qué dice al respecto precisamente. Bueno, se sigue ocupando, sí, por lo que bueno. Entonces, transparencia en el subsidio, que el subsidio vaya a dar a quien tiene, a quien menos tiene, pero que realmente se diga. Entonces me dices, Marcelo, ¿no? Es correcto, así es. Si bien vemos que pues, los recursos públicos son para los ciudadanos, pero ahí es donde tiene que acabar los ciudadanos, ¿no? Y también tenemos que ver cómo se están operando esas concesiones. Eso sería también otra cuestión que habría que verse. Las concesiones, ese sería otro tema. Tocas el tema porque exacto, son temas que no se están dando a conocer y el Consejo Ciudadano pues ha dejado mucho que desear, con presupuesto millonario, con presupuesto, yo creo que has estado atento de la discusión, digo, es el único consejo que se le paga a nivel nacional, más de 6 millones para sueldos, 10.6 millones de pesos como presupuesto para operar. Digo, pues, pero qué necesidad, ¿no? 10 millones de pesos es un mes de subsidio de transporte. Bueno, mira, si ya lo tenemos ese consejo, que vaya trabajando bien, vamos a explotarlo. Y obviamente si es un consejo ciudadano, pues a la mitad trabaja, ¿no? Pues, porque ahí dijeron, digo. Hay que aprovecharlo, hay que explotar ese consejo y hay que sumarlo. Ahorita el gran reto que tenemos como sociedad es que los consejos ciudadanos funcionen, trasciendan, que no nomás se queden en discurso. Eso es bien importante también, Luis Alberto. Pues veremos entonces hacia dónde va el debate. Marcelo, el presidente de la Coparmex en Sonora, y veremos entonces si en realidad pues se toma en serio tanto el Consejo y la autoridad de transparentar y de vigilar de que condicione el servicio, como dices, Marcelo. Exactamente. Que condicione esto. ¿Qué te parece? Le doy la bienvenida a María Amparo Cázar, ella es la presidenta nacional de Mexicanos contra la Corrupción. Este organismo, como sabes, Marcelo, es un organismo nacional muy importante, está haciendo investigaciones de gran calado para el combate a la corrupción. Nosotros somos aliados de ellos, entrevistamos seguido a Camarena,
a Raúl Olmos sobre los trabajos que tienen, y alguien si es especialista en este tema es María Amparo Cázar, en el tema de la corrupción, con su serie Anatomía contra la Corrupción, y quien ha dicho, yo de ella le he aprendido, fue mi maestra incluso en el CIDE, y el año pasado nos decía, a ver, es importante combatir combatir la corrupción poco a poco, que es la que hace más daño, es decir, los trámites, las licencias, decía María Amparo Cázar, y el tiempo le está dando la razón. Sonora, que también te lo pregunto a ti, aprovecho ahorita, Marcelo Meucci, Sonora es quinto lugar nacional en trámites, en burocracia, séptimo en toda esa corrupción que está carcomiendo en trámites, licencias, auditorías, en operativos. Digo, se hizo una bola de nieve y lo está diciendo el INEGI. María Amparo, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, y qué gusto poder estar otra vez con ustedes aquí en Proyecto Puente. Gracias, ahora con esta plataforma digital interesante. Y está aquí, María Amparo, doctora, el presidente de la Coparmex Sonora, Marcelo Meucci. Y los saludo desde aquí, que hemos colaborado mucho en esta lucha contra la corrupción y que fueron una pieza central en la iniciativa de la Ley 3 de 3. Buenos días, María Amparo. Hola. Sí. Doctora, ¿cómo ves? Decía, así esa introducción, porque a ti te aprendí desde el año pasado que me decías, debe de atacarse la pequeña corrupción que es la que carcome la sociedad, y el tiempo te dio la razón. Somos de los estados que estamos batallando con esto. Sí, y a mí me da gusto porque pues sí hemos estado yendo a varios estados de la República y me da gusto que ustedes puedan tener este proyecto en donde se informa a la ciudadanía pues con toda libertad y que se han caracterizado por hacer también periodismo de investigación, así que me da mucho gusto estar con ustedes. Y bueno, me decía tu productor que la idea era comentar esta nueva encuesta que sale por primera vez del INEGI, sí, que es una encuesta, la INCRIGE que se llama, la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental, que va a ser de gran utilidad para la toma de decisiones, que va a ser, espero, de gran utilidad al Sistema Nacional Anticorrupción, aunque bueno, lo vemos ahora tiroteado, como has visto, sobre todo la participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Pero va a ser una información muy valiosa. Lo primero que quisiera yo poner en perspectiva es que lo que nos ayuda a entender esta encuesta también es que la corrupción, como lo hemos dicho varias veces, pues corre de los dos lados, ¿no? Del mundo empresarial al mundo de la política y del mundo de la política al mundo empresarial. Y con esto no estoy restándole responsabilidad al sector público, a los funcionarios públicos que incurren en actos de corrupción y que además forman grandes redes de corrupción, pero también decir que tanto los ciudadanos como el sector empresarial ponemos nuestro granito o a veces nuestro granote de arena en el fenómeno de la corrupción. Muchas veces se plantea que el ciudadano y el empresario es únicamente víctima de la corrupción. Y hay veces que somos víctimas y hay veces que somos victimarios. ¿Qué quiere decir que a veces somos victimarios? A veces la corrupción empieza también por nosotros o por los empresarios. Aquí hay que diferenciar, porque hablar de los empresarios en general pues es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, las pequeñas industrias, el otro día me corregían y que no dijera pequeñas y medianas industrias, muchas veces sí son extorsionadas y no tienen poder de sobrevivencia si no incurren en estos actos de corrupción, pero a veces también, como te decía yo, inicia con ellos. Y pues sí es muy interesante este estudio porque dice en dónde está fundamentalmente el problema de la corrupción entre un empresario pequeño, mediano o grande, o un empleado de los dueños de las empresas y los servidores públicos. Y bueno, pues está claro que en aquellos trámites que tienen que realizar los empresarios, pues para poderlos agilizar, pues se prestan a esta extorsión a la que son sometidos por
pues desde la persona, el muchacho o la muchacha que atiende la ventanilla, hasta vamos subiendo en los escalones del funcionariado público, ¿no? ¿Qué tiene que hacer pues exactamente si está a todos los niveles? Porque veo que se están quejando los empresarios, María Amparo, de los trámites que hacen en el municipio, de los trámites que hacen con el Estado, de la laxitud de leyes, del marco legal. ¿Qué debiera hacer los estados o por dónde empezar, María Amparo? Porque tú, insisto, lo has venido denunciando, documentando, señalando. Mira, de este lado que me preguntas, creo que es importantísimo que a partir de este estudio podamos realizar algunas recomendaciones de política pública. Me decían el otro día, y creo que tienen toda la razón, que la corrupción se va a acabar con tecnología, tecnología y más tecnología. Cada trámite que tiene que hacer un empresario para abrir un establecimiento, para conseguir un permiso, para, en fin, poder abrir su negocio, es una ventana de oportunidad para corromperse, ¿sí? O para ser sometido a una extorsión. Cuando esto ocurre así, lo que nos está señalando muy claramente es que tenemos que, 1, reducir los trámites, 2, hacer lo posible porque en estos trámites no intervenga la discrecionalidad del funcionario, y tercero, que ahí contesto concretamente a tu pregunta, Luis Alberto, urge una homogeneización, ¿sí?, de los permisos. Los empresarios tienen que sacar a veces permisos por triplicado, el de la federación o alguna dependencia de la federación, el del estado y el del municipio. ¿Tú sabes lo que eso significa para un pequeño o mediano empresario en términos de costo? ¿Sí? No solamente lo que reporta el INEGI, que honestamente me parece demasiado poco, es cuando me dicen que se gastan en promedio 12,000 pesos. Yo hubiera pensado que era mucho más. Pero, ¿tú sabes lo que significa esto en tener las empresas que contratar a gestores, además del dinero que tienen que desembolsar en efectivo, a gestores, y el tiempo que se tardan en poder hacer un trámite que debería de ser un trámite prácticamente en automático, cumpliendo los requisitos que se piden para las diferentes cosas que tienes que hacer para abrir un restaurante, para abrir una tienda de autoservicio, para abrir una tienda de conveniencia, lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos viendo cómo se resta competitividad, ya que nos importa tanto la competitividad, a el empresario mexicano, y además se desalienta el espíritu emprendedor. Cuando uno lee esta encuesta, y que podemos comentar los resultados, dices, híjole, ya me la pienso 2 veces si voy a emprender y me voy a meter al mundo de los negocios tratando de hacer una empresa. Y recordemos que las pequeñas y medianas empresas en este país, ¿sí?, emplean a más de, que me corrija Coparmex, pero a más del 70% de los empleados en este país son los que generan el empleo en este país. Así que es muy desalentador, pero no nos quedemos en la queja. Van ahí 3 propuestas para empezar a resolver este problema. Creo que habría muchas más, pero hay que atacarlo de inmediato, no solo por ética, sino por competitividad de las empresas. ¿Cómo ves, Marcelo? ¿Alguna opinión? Yo me quedo... Tecnología, más tecnología, la homologar la prestación de servicios, evitar discrecionalidad del funcionario, exacto, porque tiene pareciera como un juez sin rostro, es decir, que no se ve. Mira qué bonita figura, muy bien, Luis Alberto. Es que sí, me acordé del modelo de Colombia, porque sí, en la época de Pablo Escobar eran jueces sin rostro, María Amparo, pero allá, hago el paralelismo, era para evitar a ser asesinados, pero ahora los funcionarios pues no se ven, no se sienten y están siendo parte de esa afectación de los trámites, está carcomiendo a las empresas, María Amparo. Ahora, como te decía yo, y me gustaría escuchar la opinión también del presidente de la Coparmex, es, si bien para poder hacer o agilizar trámites como quieras,
64% dicen que es la principal causa de los... A ver, 64%, a ver, ¿qué pasó? ¿Se cortó? Vamos a retomar, por favor. Ya llegó también el alcalde de San Luis, bienvenido. Ahorita te entrevistamos, Enrique Reina, para platicar con él, anda acá en Hermosillo. Vamos a complementar un poco, digo, mientras... No, es la primera llamada, vamos bien, de todo el mes que tenemos transmitiendo, es la primera llamada que se nos corta. No nos había fallado la comunicación, pero bueno, si falla en cualquier medio, ¿por qué no aquí? Vamos a retomar con ella para que ella retome. María Amparo, a ver, María Amparo, te tocó inaugurar, no nos había fallado la llamada, María Amparo, te tocó, pero todo bien, retomamos contigo. Me decías, ibas a hacer un contexto para darle la palabra a Marcelo Meucci de Coparmex. Sí, claro. ¿Me decías, ibas a decir algo o me voy directo con él? Que quería ver si me corregía o tenía algún comentario, que cuando estamos viendo la información que nos presenta la encuesta de calidad regulatoria e impacto gubernamental en las empresas, la mayor parte de los empresarios en efecto dice que incurren, a ver qué pasa, bueno, es allá, ¿no? Es a nivel nacional, digo, suele pasar, pero bueno, le complementamos un poco. No, definitivamente sí. Muy importante lo que está diciendo María Amparo. Todo esto inhibe el poder crear empresas formales. No te imaginas la cantidad de gente que se nos acerca y nos dice, oye, yo quiero emprender, quiero poner mi negocio, quiero ser empresario, y ya cuando empiezan a ver toda la tramitología, dicen, les da miedo, mejor dicen, no, mejor no leen. Y es lo que tenemos que apoyar, esas pequeñas empresas que se establezcan, facilitarles. Incluso la mejora regulatoria, lo vemos como un instrumento que realmente puede, una buena ley de mejora regulatoria puede inhibir muchos actos de corrupción, pero tiene que ser una ley donde sí se tengan dientes, donde se pueda sancionar al funcionario, y también necesitamos ser ciudadanos también que no nos prestemos. Entonces, es en ambos sentidos, como bien lo dice. Dice el presidente de Coparmex, María Amparo, que sí, son los trámites los que están ahogando e inhibiendo a las inversiones. Trae ese pulso él, aquí en Sonora. Yo estoy de acuerdo con Marcelo que la tramitología en México se constituye junto con la violencia en inhibidores, digamos, de la inversión. Pero quería yo enfatizar el punto, ya no sé si alcanzó a escuchar el auditorio. Si no, ¿puedes por favor retomarlo? Claro que sí, Marcelo, que también del otro lado, porque hay que ser justo, que esta parte que te digo, todo tiene culpa el funcionario público, pues no, también tenemos culpa muchas veces los ciudadanos y los empresarios, y creo que en la encuesta hay una muestra muy clara, ¿sí? Para evitar multas o sanciones, el 39% de los encuestados empresarios dicen que pagan una mordida para evitar esto, o para pagar menos impuestos 30%, o para evitar inspecciones 25%. Entonces, estos actos de corrupción pues inician también del lado de la cadena empresarial, y creo que ahí los empresarios también tienen que trabajar en esta parte de ellos cortar por lo sano el propiciar los actos de corrupción. ¿Cómo ves, Marcelo? Con María Amparo, ¿no? Y es lo que comentaba ahorita. También está la parte de nosotros, ¿no? Que tenemos que trabajar en ese sentido, no prestarnos y explotar mucho también lo que viene siendo la denuncia, ¿no? Denuncia y en ambos sentidos, ¿eh? También los funcionarios tienen que decir, oye, yo no quiero ser... porque muchas veces sigue el empresario también. Qué bueno que lo tocas, porque María Amparo, el sexenio pasado se puso de moda mucho que el 30% subió la mochada para obra. Hoy también hay ciertas personas que se han atrevido a decir, pero no lo dicen por miedo o por comodidad, María Amparo, digo, y el empresario se convierte en parte del problema, ¿eh? Así es. Me da gusto, y además lo hemos estado conversando con los presidentes estatales y con el presidente también de Coparmex, con Gustavo de Hoyos, la parte que tienen que hacer las empresas. El otro día comentaba yo una idea, ¿qué tal si hacemos un cártel de empresarios y se dice un día o un mes sin actos de corrupción? Creo que si los empresarios dejaran de dejarse extorsionar o
dijeran, bueno, Exacto. durante tanto tiempo nadie paga nada para agilizar un trámite ni para evitar restricción, etcétera. No seríamos con una muy difícil concertar. Sería una manera también de decir, aquí de este lado se acabó y donde no hay oferta, pues no hay demanda, ¿no? O donde no hay demanda, no hay oferta. Jala para los dos lados. Totalmente de acuerdo, para los dos lados parejos. María Amparo, te agradezco mucho, en verdad, un honor, te seguiremos consultando y felicitarte por todo lo que haces ahí en Mexicanos contra la Corrupción y te invitaremos a presentar uno de tus libros, María Amparo, en verdad, sería un honor, traemos un programa de lectura para que vengas y nos hables más de corrupción, ¿te parece? Claro que sí, Luis Alberto, a tus órdenes. Saludos también de parte de su amigo Salvador Camarena. Y gracias, Marcelo, por estar en esta conversación. Igualmente, María Amparo, muy buen día. Gracias, María Amparo Casas, la doctora presidenta nacional de Mexicanos contra la Corrupción. Marcelo, te agradezco mucho tu tiempo, gracias, como siempre. Hay que seguir haciendo sociedad. Lo necesitamos, empresarios, medios, sociedad, gobierno, todos. Yo creo que todos ponemos un granito, ¿eh? Todos, no, de repente nomás queremos hacer que, es que el gobierno, no, a ver. ¿Y tú como ciudadano qué? ¿Tú como empresario qué? Estamos pidiendo gobiernos de primera cuando también tenemos que ser ciudadanos de primera. Tienes toda la razón, no ciudadanos de tercera, Así exacto, o empresarios de tercera que denuncian, pegan con la derecha, no pegan con la izquierda, pero cobran con la derecha, pues así como que no se puede. Gracias, mi estimado presidente de Coparmex, Marcelo Meucci, y está aquí, llevas 4 reportajes